Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Estoy con dos invitados hoy para hablar de un tema que a mí me apasiona, creo que ya lo sabéis, que es del mundo del podcasting. Y además, pues yo sí que en el pasado he hecho algún episodio hablando de esto, de cómo generar ingresos con podcast y bueno, cómo lo hago yo. Incluso he invitado a gente que se dedica a enseñar a otras personas a hacer podcast, como esa Corti y a Paul de Tribucasters y ahora Mumbler. Pero no hemos hablado nunca de Podimo, una plataforma que siempre me ha llamado la atención, que me acuerdo que hace muchos años me mandaron un email para meter, yo no sabía muy bien cómo funcionaba, estaba bastante perdido, pero ahora sí que lo conozco un poco más, pero bueno, mucho mejor que yo, mis dos invitados de hoy. Pero bueno, antes de darles paso vamos a daros un consejito viajero, que es viajar asegurado, porque de las pocas cosas que la gente se suele arrepentir en sus viajes, como estoy seguro que nuestros dos invitados, es de haber viajado alguna vez por algún país sin estar asegurado. Eso es un pequeño problema. Y Chapka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un buen descuento para todos los que viajéis con ellos, utilizando el código Viajando Simple. Así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka. Y ahora sí, muy buenas Pablo, muy buenas Andrea. ¿Cómo estáis? Si queréis vamos a empezar por Andrea, porque Pablo es de las personas que más ha pasado por estos podcasts que hago yo. Estáis igual ya aburridos un poco de él. En cambio Andrea, pues igual os puede sonar más, ¿no? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Pues feliz de estar aquí con vosotros hoy. Qué bien. Bueno, cuéntame si quieres un poquito para todas las personas que no te conozcan, pues quién eres, cuánto tiempo llevas viajando y cómo es que un día de repente pues dijiste, oye, me voy a México, si no me equivoco. Bueno, soy Andrea Vergareche de Lápiz Nómada y todo empezó cuando en el 2012 tuve la oportunidad de irme de intercambio a México. Estuve aquí un año estudiando y digamos que me enamoré del país por completo. Entonces, durante los próximos 3 años estuve yendo y viniendo hasta que ya en el 2015 fue cuando decidí hacer el que fue mi primer gran viaje en solitario, que fue un viaje en el que viajé desde Argentina hasta Colombia de mochilera, haciendo autostop, quedándome en casas de Couchsurfing, y ahí fue cuando abrí lapidnomada.com, que es el proyecto con el que he ido viajando desde entonces y con el que sigo, y a día de hoy además he añadido mis aventuras para mujeres guerreras, que son estos viajes pues para mujeres a diferentes destinos, como con esa idea de viajar así, ¿no? En este estilo mochilero, más lejos de los viajes organizados. Y bueno, eso es un poquito lo que hago, más o menos. Qué guay, suena genial y estoy seguro de que igual deberíamos de hacer en un futuro, si te apetece, un podcast exclusivo contigo para hablar más en detalle de todos esos años de viaje y de cómo es viajar sola, que me consta, y a ti estoy seguro que también, que muchísimas chicas, mujeres, quieren viajar pero no se atreven porque no tienen con quién hacerlo y desde luego es una pena, pero hay muchísimas chicas que lo estáis haciendo como tú y además pues lo enseñáis al resto, así que espero poder hacer algo más en profundidad más adelante, pero ahora te preguntaré un poquito también más por Lápiz Nómada, perdona, por... Sí, por Lápiz Nómada. Lápiz Nómada, me he liado, no sé por qué me ha entrado un... vale, y ahora sí, Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Mundo Adro? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Oye, es como en casa ya, ¿eh? Sí, te iba a decir, aquí no, el que viene más veces no tiene algo, no era una taza o algo así. Algo organizaremos, porque tú ya estás ahí en el ranking de los que más ha venido, eso seguro. Bueno, recuerdo que podéis escuchar una entrevista suya en el podcast de Viajando Simple, en el de Cómo Traviajar, y luego muchos podcasts, como si no me equivoco, uno que hablamos de los mejores destinos para viajar en furgo, que también participó Pablo, como no, y alguno más. Pero bueno, dejaremos habremos hecho un artículo que acompaña este episodio y dejaré también ahí por lo menos ese podcast de destinos en furgo, que me parece súper interesante, además de la charla con Pablo. Bueno, y ahora sí, perdón, te dejo introducir. Bueno, pues nada, para la gente que aún no me conozca o no haya escuchado ningún podcast en los que ha aparecido por aquí, pues soy Pablo, más conocido como Adro, el apodo. Y nada, mi canal es de Mundo Adro, me dedico a los viajes en furgoneta, lo cuento en mi canal de YouTube.
ahí voy, peleando un poco, haciendo podcast, que empiezo a hacer la competencia a Íñigo ya tengo 2 podcasts. Y aquí voy, pues eso, compartiendo mis historias, mis aventuras en estos momentos en México, preparando una nueva combi para viajar por América. Qué bueno, qué guay. La verdad es que muchas ganas de ver cómo acaba esa combi. Y sí, no, muy interesante. Si queréis, antes de empezar a hablar de Podimo y un poco cómo funciona esta plataforma, cómo podéis ganar dinero con esta plataforma y un poco con la estrategia que suele lanzar Podimo, me gustaría que nos contéis a día de hoy cómo generáis ingresos para viajar tanto. Porque muchos están mordiendo la lengua diciendo, bueno, esto es lo típico, ¿no? Son ricos o sus padres les pagan todo y por ahí, pues además de subir 4 fotos a Instagram, seguro que también necesitan ayuda por parte de otros, ¿no? Pero si quieres, Andrea, cuéntanos un poco cómo lo haces tú ahora y cómo lo has hecho en los años anteriores, porque entiendo que habrá ido variando, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, mi primera fuente de ingresos fue el blog, ¿no? Era como ese sueño con el que al principio empiezas a viajar diciendo, voy a hacer un blog de viajes y voy a vivir de viajar, ¿no? Y bueno, pues durante algunos años sí que esa fue la fuente de ingresos, sí que conseguí a través de la afiliación, a través de colaboraciones con algunas marcas del sector, generar suficiente dinero como para viajar, al menos por países no tan caros. Y bueno, esa fue la fuente hasta que hace ya 3 años, justo antes de la pandemia, decidí lanzarme a la piscina porque en 2019 publiqué un libro también que se llama Yo viajo sola con Bloomberg, que bueno, es otra fuente de ingresos, pero un libro tampoco te hace millonaria, claramente, pero sí me hizo ver que, como decías antes, hay muchas mujeres que quizá desean viajar solas, leen el libro, se llenan de inspiración, pero si no lo llevan a la práctica, tampoco se acaban de animar. Entonces, por eso en 2019 di el salto a mis aventuras para mujeres guerreras, que son estos viajes alternativos que a día de hoy me dan un montón de libertad financiera porque, bueno, los diseño yo en el país que yo quiero, en mis tiempos, y son otra fuente de ingresos. Y además colaboro con una agencia de viajes catalana, de viajes alternativos, y también coordino viajes grupales con ellos. Así que digamos que a día de hoy esas son como mis 4 fuentes, el blog, el libro, las aventuras para mujeres guerreras y la coordinación de viajes grupales. Qué guay, muy interesante, me encanta esos viajes grupales además con mujeres. Estoy seguro de que efectivamente no, que muchas veces pensamos, no, tú les estás motivando a contando lo que haces, cómo lo haces, quitándole un poco miedos, pero a la hora de la verdad lanzarte no es tan fácil y en cambio si lo hacen de la manita contigo estoy seguro que se hace mucho mejor y además que tú seguro que ya conoces muchos sitios del mundo como para poder enseñar. Me encanta esa idea y tengo curiosidad de Lápiz Nómada, un poco cómo empezó y qué es lo que compartías en ese blog y con qué tipos de empresas has estado ganando dinero. Has nombrado la afiliación, que como para el que no lo conozca es hablar de una empresa que normalmente pues tú has tenido algún tipo de trato con ellos y ellos te pagan una comisión por cada cliente que les llevas. Pero ¿con qué tipo de empresas has trabajado? Pues mira, todo empezó porque, bueno, yo estudié Bellas Artes y antes de dedicarme al mundo de los viajes, pues trataba de dedicarme, digamos, al mundo de la ilustración y al mundo del tatuaje. De ahí es un poco el nombre, ¿no? Es el lápiz nómada, es el lápiz que viaja. Entonces, cuando llegó el momento de hacer ese primer gran viaje, yo estaba pues realmente acojonada, o sea, como diciendo, realmente me voy a ir yo aquí al otro lado del mundo a hacer autostop, que se me ha perdido, ¿no? Entonces empecé a leer pues el blog de Anico Villalba, el de Laura Lazarino, y ellas fueron un poco la inspiración para lanzarme en este mundo y decir, si realmente hay estas mujeres que están viajando y lo están contando y de alguna manera generan ingresos porque se dedican a esto, pues yo también quiero, ¿no? Y ahí fue un poquito ese inicio, cuando recuerdo yo vivía en Cancún en aquel momento, todo ese mes de no tener ni idea de cómo abrir un blog, de leer un montón de artículos, de crear el blog que se te caiga 5 veces. Y bueno, más o menos esa fue la primera peripecia y a través de ahí empecé.
al principio sin tener ni idea, era un poco como un diario de viaje, pues contando, estoy aquí, me ha pasado esto, he conocido a fulano y a mengano, así. Entonces ya fue cuando volví a España que fui al primer evento, ¿no?, de Travel Bloggers, y la verdad es que flipé, o sea, fue como muy guay y a la vez me dio mucho miedo de decir, esto existe, ¿no? Realmente existe un mundo gigante de bloggers, de empresas, Sí. y ahí digamos que traté de empezar a profesionalizarme, a ver qué había que hacer, cómo se podía realmente ganar dinero. Y bueno, empecé a trabajar con las primeras marcas, por ejemplo, pues con Chapka trabajo a día de hoy, también trabajaba con IATI Seguros, bueno, pues con todo lo que tenga relación con el mundo de los viajes, ¿no? Al final también pues con Booking, con aerolíneas, con todo aquello que tú necesites durante un viaje, pues al final de mi blog siempre está, ¿no?, las excursiones, yo qué sé, empresas de veleros, hoy tengo que escribir sobre campings, ¿no? Siempre estás pues tratando de buscar la manera o las empresas con las que realmente puedas encajar también, ¿no?, que puedas compartir valores, que también creo que es muy importante. Sí. Y bueno, pues un poquito de eso. Qué bueno, interesante. Y Pablo, ¿tú cómo lo has hecho? Porque tú sí que llevas muchísimos años en todo esto. Para mí, yo ya lo he dicho más de una vez, siempre has sido un poco el referente, tanto tú como Bea, cuando seguí en Verde por Dentro. La verdad es que era una pasada, era ver un poco pues un sueño que yo quería cumplir, ¿no? Y he aprendido mucho, pero bueno, así muy resumidamente, ¿cómo lo has hecho todos estos años para poder pegarte la vidorra que te pegas? La vidorra de trabajar, ¿no? Jamás no poder. De todo. Bueno, pues al final realmente, el que me conozca un poco la historia, pues yo empecé también dibujando, que es un poco también lo que me une con Andrea, el arte de dibujar. Y básicamente yo tenía una marca de camisetas antes de dedicarme a viajar y vamos, ponerme la mochila encima y luego cambiarla por una furgoneta y hacer kilómetros. Pero sobre todo empecé haciendo dibujos para los seguidores. La gente que me seguía, pues ofertaba mis dibujos, hacía caricaturas, hacía logos, cosas así. Y ese ha sido principalmente mi ingreso durante mucho tiempo. Luego ya, pues bueno, pues empezaban a venir afiliaciones, algunas marcas, trabajando poco a poco. Y a día de hoy, claro, tuve que empezar otra vez de cero con Mundo Adro, ¿no? Pero a día de hoy prácticamente todo mi dinero viene de patrocinios. Intento cerrar patrocinios anuales con marcas que me acompañan, que bueno, que están interesadas, pues igual, ¿no? Chapka, pues, Zalba Caldú, en fin, diferentes marcas con las que trabajo y gracias a eso voy sobreviviendo poco a poco. Eso es un poco en estos momentos mis ingresos principales. Y al final es crear contenido para la gente y bueno, a mayor visibilidad, pues también tienes más posibilidades o más probabilidades de poder cerrar contratos con marcas que te ayuden a seguir con esto. Sí, tal cual. Bueno, pero has dicho sobreviviendo y yo me da la sensación de que vives bien. O sea, no, igual económicamente, que no te sobra muchísimo dinero, pero que vives como sueña mucha gente en vivir. Sí, ¿Sabes? sí, obviamente. Me refiero a sobreviviendo económicamente. Por lo Sí, demás, yo soy súper feliz y me encanta lo que hago. sí, no, estoy seguro. Y luego nos has comentado una cosa que has empezado a hacer muy poco, que me parece muy interesante, que son las newsletters, los emails que envías, muy personales además, por email. Sí. ¿Y qué tal está yendo eso? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque creo que no hay muchas personas un poco de tu sector, de un sector que hace vídeos para YouTube, que viaja en furgoneta y que envía una newsletter, por lo menos como la envías tú. ¿Qué tal va y qué meta tienes con todo esto? Pues mira, la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso con Querido Diario, así la he llamado en mi newsletter, porque llegó un punto que, claro, esto lo he explicado algunas veces, de hecho hay incluso un vídeo que se llama No Más Van Life, en la que como que llegó un punto que dije, estoy cansado de esto, ¿no? Estoy cansado de tener que ser uno más, de competir con todos los compañeros, entre comillas competir, ¿no? Pero de generar ese contenido de van life que todo el mundo supuestamente está esperando. Y en el vídeo lo explico, aunque, bueno, mucha gente no ha llegado a entenderlo bien, o yo más bien no me expliqué del todo bien. Pero claro, pues es lo que tú dices, ¿no? Yo llevo ya muchos años en esto, yo ya inicié todo aquí el proyecto de Verde por Dentro junto con Bea, y claro, llega un punto que es en plan, yo quiero hacer cosas que realmente me gusten.
y quiero poder comunicarme de una manera que me guste. Entonces, Querido Diario, la idea era poder escribir mis mierdas, mis cosas, mis idas de bola totalmente personales y un poco casi en paralelo a todo el contenido que hago. Entonces, la gente que se suscriba a Querido Diario realmente no va a tener la típica información de, pues yo qué sé, trucos para camperizar una furgoneta o cómo me ducho en la furgo o qué. No, ahí vas a tener cada semana o cada 15 días, depende de cuando pueda, pero normalmente semanalmente, pues una carta donde cuento qué me ha pasado, una vivencia que he tenido, algo personal, una opinión mía, en fin, compartir cosas que realmente no comparto en los canales. Buenísimo. Nada, me encanta, ya he leído unos cuantos y me gusta mucho, aunque yo no suelo ser de newsletter, pero hay muchísima gente que lee un montón. Así que nada, aprovecho para decir que en el artículo que acompaña este podcast dejaremos pues un enlace para que la gente se pueda apuntar a Mi Querido Diario, o sea, newsletter, al vídeo que acaba de nombrar Pablo, porque es un vídeo que a mí me gustó mucho. Bueno, y luego también pues a las cositas que nos ha nombrado Andrea, como su libro de Yo viajo sola, que tiene muy buena pinta y por lo que está viendo ahora mismo las valoraciones también son muy muy buenas, así que guay. Y bueno, contármenos un poco, no sé quién quiere empezar, igual que empieza Andrea, por ejemplo, de cómo empezasteis a hacer un podcast juntos y por qué en Podimo, que no es lo más habitual, ¿no? Bueno, ya aquí el culpable de todo esto es Pablo. Yo en realidad estaba de viaje por Marruecos en uno de mis viajes para mujeres y recibí un audio de estos de Pablo diciéndome, oye, que te tengo un proyecto, que quiero hacer un podcast, que a ver si te animas, que Podimo, que no sé qué. Y yo, ¿qué dices, Pablo? ¿Qué es Podimo? Que no tengo ni idea, que estoy aquí viajando por Marruecos. Sí, y me empezó a explicar todo y además me tienes que decir mañana o algo así fue, o pasado, en plan 2 días. Y yo, ¿qué dice? Y nada, pues fue toda investigar también un poco qué era, ver qué se podía hacer juntos, todo esto mientras viajaba con las chicas. Y bueno, que te cuente Pablo cómo ha nacido el resto, porque yo me dejé embaucar. Sí, Pablo, tengo curiosidad también de cómo fue, si fue una idea propia que se te ocurrió o Podimo se puso en contacto contigo o qué. No, en este caso fui yo el que lió a Podimo también, soy un liante. Nada, pues simplemente pues un poco a raíz de ese vídeo que acabo de comentar y la newsletter esta, pues quería hacer otra cosa, ¿no? Quería hacer un podcast diferente al que estaba haciendo junto con Pablo Guiganine en la Cantimplora. Y Podimo me parecía una plataforma nueva, diferente, con una posibilidad, con un contenido muy bueno en la plataforma, la verdad. Y coincidía justamente que la familia del monomigrador pues estrenaban un podcast en Podimo. Entonces directamente pues les pregunté y les dije, oye, digo, esta plataforma que yo ya estaba metido en Podimo, de hecho. Y dije, oye, yo me gustaría tal, y yo tengo ahí una propuesta para hacer un podcast nuevo. Digo, si me pasáis el contacto. Y la verdad que gracias al monomigrador, pues me puse a hablar con Podimo, les hice un poco una oferta. Y bueno, básicamente al final ellos me dijeron, nos parece muy guay, pero búscate una compañera. Y la verdad que lo tuve bastante fácil, sinceramente. Porque bueno, pensé así un poco y dije, a ver, digo, ¿con quién me llevo bien de viajes? ¿Con quién me río un rato? ¿Con quién me puedo tomar una cerveza tranquilamente? Y dije, Andrea Vergareche. Digo, voy a liarla. Qué bueno. ¿Y te dijeron expresamente que querían que estuvieses con una chica o con alguien más? Bueno, me lo recomendaron. O sea, bueno, me dijeron más bien, oye, mira, los podcasts en pareja funcionan mejor y es verdad, al final son más divertidos, también te digo, y yo que me gusta también un poco el juego, dije, me mola, y me dijeron, y si es una mujer, mejor. Y la verdad que sí me apetecía, porque al final también, pues ya te digo, como ya tenía la Cantimplora con Pablo, ya es un podcast de machirulos, digo, venga, vamos a añadir aquí un poquito de otro toque diferente. Y bueno, como Andrea, pues ya te digo, no solamente por la amistad, sino que Andrea yo la llevo siguiendo muchísimo tiempo. Como siempre digo, Andrea nunca me ha hecho caso. O sea, yo iba a las fiestas y me presentaba, hola Andrea, soy Pablo, tal. Sí, chaval, venga, déjame en paz. Digo, tío, ya no pasa de mi cara. Pero bueno, al final nos hicimos amigos y mira, al final la lié para hacer un podcast.
Buenísimo. Y se llama Viajes ni tan raros. Bueno, yo voy a avisaros que ya estoy en Podimo, ya he escuchado unos cuantos episodios, la verdad es que me he reído mucho. Y bueno, todavía tengo duda de si el último episodio lo hicieron desnudos o estaban vestidos, porque yo no podía verles. Pero la verdad es que pinta muy, muy bien. Bueno, es un podcast que ha empezado hace poco, que si no me equivoco estáis subiendo episodios todas las semanas. Pero ¿por qué Viajes ni tan raros? Y contarnos para todos los que todavía no están en Podimo, de qué trata. Bueno, yo creo que queríamos mezclar en un podcast, viajar, está claro, ¿no? Que es nuestra pasión, pero hacer algo un poco más distinto, que pudiera ser ameno en el sentido de que te diera información, pues, curiosa, ¿no? Que dices, bueno, quiero desconectar un rato, no quiero que me cuentes cómo hacer tal cosa, sino que quiero, pues eso, hablar de viajes, pero, pues eso, con curiosidades, que fuera ameno. Entonces empezamos a pensar un poco y ahí acabamos pues hablando de esta posibilidad, ¿no? De hablar de estos viajes ni tan raros porque realmente tampoco son tan extraños, ¿no? Hablamos, pues eso, como mencionabas, Bueno. pues destinos naturistas o de, yo qué sé, del dark tourist, ¿no? Que es toda esta tendencia de viajes, pues, necrológicos, pero te das cuenta que realmente hay un público bastante amplio, entonces, pues por eso tampoco ni tan raros, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí va la cosa. Sí, qué guay, qué guay. Yo tengo que decir que somos podcasters de método, ¿vale? Y efectivamente el podcast naturista lo hicimos en bolas. O sea, que quede claro. A mí, fuera de bromas, me entraron muchas ganas de hacer algo de todas las opciones que proponíais en ese episodio. Así que guay, guay. Bueno, y Pablo, me interesa también, yo un poco porque estoy metido en esto, pero también habrá mucha gente detrás que diga, oye, me gustaría crear un podcast, pero ganar dinero. Entonces, claro, Podimo no es como otras plataformas que tú puedes escuchar podcast, cualquiera, que hay de todos los tipos, hay horribles, hay buenísimos, pero ahí están la mayoría que han existido hasta ahora. En cambio, pues si no me equivoco, en 2019 saltó un poco a la palestra una startup danesa, con un CEO que se llama Morten, entiendo que es danés, y que en 2013 ya sacó una aplicación de audiolibros que creo que todavía sigue funcionando, se llama Mofibo, pero bueno, cuéntanos un poco cómo funciona desde el punto de vista del usuario, alguien que os quiere escuchar, y luego desde el punto de vista del podcaster, de vosotros, ¿cómo hacéis para generar ingresos? Pues a ver, desde el usuario es bastante sencillo realmente. Yo lo comparo con Netflix. Netflix es una plataforma que todo el mundo conoce, que mucha gente usa, y al final es una plataforma que te metes y tú tienes un montón de películas, te van subiendo películas nuevas, series, capítulos, y tú pues vas seleccionando y vas viendo. Pues esto es un poco lo mismo. Podimo es un poco igual. Lo que pasa es que es una plataforma de podcast y de audiolibros. Entonces, claro, cuando entras a esta plataforma, pues no simplemente vas a escuchar nuestro podcast, sino que tienes, una cantidad de podcasts muy interesantes, algunos muy buenos, de gente muy conocida, que están haciendo un contenido realmente increíble, pero además tiene ese plus de que tienes audiolibros. Entonces, pues no sé, pues mira, por poner un ejemplo, el audiolibro de Charlie Chiniwan, otro viajero, también está ahí. El de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, que también es un libro muy bueno, pues también está él como audiolibro. Entonces es una plataforma muy, muy interesante para la gente. El tema de esta plataforma es que, pues al igual que Netflix, ¿no? Digamos que la productora es Podimo. Entonces Podimo se encarga un poco de pagar a los podcasters para generar ese contenido y para generar pues toda esa audiencia que le hace falta. En nuestro caso, y ya me meto ya en la parte de podcaster, en nuestro caso ya es un poco más complejo. Es decir, nosotros no llegamos allí y, oye, quiero hacer esto, qué bien, sí, venga, pues te lo compro y para adelante. No, en nuestro caso es un proceso, es como una selección. Entonces, nosotros presentamos el proyecto, les pareció muy guay la idea, entonces nos lo estamos currando muchísimo con pues, los diseños, los propios podcasts y demás. Y luego, digamos que al final ellos valoran si el podcast se merece renovar o que te contraten, pues con la cantidad de audiencia que tienes. Al final, pues todo es audiencia. Entonces es la manera de poder medirlo.
Si hay mucho interés, si hay muchos seguidores, si hay mucha interacción o búsqueda de ese podcast, pues ellos ven que realmente está bien, tú cumples unos mínimos de números y es ahí cuando dicen, oye, para adelante. Entonces, hay dos fases. Esta primera fase, que es en la que estamos Andrea y yo en estos momentos, que son 3 meses, en la que hemos firmado un contrato, en la que, bueno, cobramos muy poco realmente, depende un poco de los seguidores. Es algo casi un poco, bueno, pues para compensatorio, digamos, por el esfuerzo, pero no, ni mucho menos llega a ser algo mínimamente bueno. Pero si llegamos a ese mínimo, entonces digamos que renovamos 3 meses más, donde ya la plataforma te apoya, ¿no? Has pasado ya ese filtro de decir, vale, eres lo suficientemente bueno o tu contenido es lo suficientemente bueno como para que Podimo le invierta dinero a esto. Y entonces, durante esos 3 meses siguientes, Podimo ya nos va a apoyar de una manera mucho más, pues con publicidad, dando a conocer el podcast a toda la audiencia, todo ese tema. Y pasados esos 3 meses más, que al final son 6 meses, si todo va bien y el podcast realmente funciona y el contenido es bueno, pues digamos que ya empiezas a generar podcasts fijos, ya te los pagan ya como un contenido que vas a crear para Podimo exclusivo. Que ese es el tema, que al final Podimo es una plataforma exclusiva. Y en diferencia a otros podcasts, o por ejemplo de la Cantimplora que hago por otro lado, es un podcast abierto donde lo puedes encontrar en casi cualquier plataforma podcast. Y en este caso es una plataforma de pago, obviamente, donde tienes todo ese contenido exclusivo y solo lo vas a poder escuchar en Podimo. Sí. No, súper interesante. Bueno, creo que no lo has dicho, pero el precio no llega a 4 euros, creo que son 3,90 al mes o algo así. Y luego además que tienes 30 o 60 días de prueba también. Así que, por supuesto, dejaremos el enlace, el enlace para escuchar el podcast de Viajes Ni Tan Raros en Podimo. Suscribiros, además ya sabéis, oye, lo podéis probar. Y que los audiolibros que has dicho, los dos, me apetece muchísimo escucharlos. Y además estoy mirando un poquito los audiolibros en 2 minutos y no vi ninguno que me llamara la atención. Y no seguí buscando, tiré más por el tema de los podcasts, pero joder, el de Ángel Martín sobre todo me apetece un montón, así que nada, lo escucharé. Sí, quiero hacer una pequeña aclaración o cosita, y es que lo acaba de decir Íñigo, muy importante que le deis en el enlace que Íñigo va a poner, porque ese es el enlace que un poco que utilizamos como para seguimiento de los seguidores. Entonces, si os registráis, por favor, hacerlo con ese enlace. Y efectivamente tenéis 60 días gratis para disfrutar de la plataforma. Que si después de 60 días no os gusta y os ha cansado, pues os quitáis y ya está, sin compromiso. Sí, buenísimo. Eso dejaremos el enlace, pero también yendo tanto al Instagram de Pablo, que también estará por ahí, o al Instagram de Andrea, por ahí tenéis los enlaces, así que no tengáis ningún problema. No vais a tener pérdida, pero sí que parece importante por lo menos hacerlo desde ese enlace. Y bueno, Andrea, ¿qué planes tenéis? ¿Podéis darnos algún avance de algunos próximos episodios? ¿O vais también un poco sobre todo, o vais bastante al día? ¿Cómo os organizáis la búsqueda de los temas? Bueno, sí que hicimos al principio de empezar como este proyecto una lluvia de ideas. Yo organicé los Excel con los posibles temas, títulos, invitados, ¿no? que podíamos traer. Y a partir de ahí es como vamos trabajando, tratando de ver un poco la disponibilidad, pues eso, de la gente que queremos traer al podcast. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Ya sabes, esto de viajar, pues Pablo está en un sitio, yo en otro, los invitados en otro. Ahora estamos también, por ejemplo, tratando de grabar un podcast que estamos en México, España, Nepal. Entonces, claro, esto de los horarios se nos complica un poquito y nos obliga a ir un poco más al día de lo que quizá a veces nos gustaría. Pero bueno, ahí nos vamos organizando y bueno, pues tenemos, yo qué sé, viajes religiosos, vamos a tener también viajes a caballo, vamos a hablar también un poco del postureo, ¿no? Y todos estos viajes que se han generado a través de Instagram. Bueno, vamos a tener cosas muy interesantes, viajes alucinógenos. Hay cosas guays, no os quiero contar todo, ahí cuando ya entráis ahí en el link vais a ver lo que vamos a ir subiendo todos los martes, pero se vienen cosas muy guays, incluso yo que viajo mucho, vas descubriendo temas y maneras de viajar, ¿no? Como hablábamos también esto, por ejemplo, de bolas, que dices, joder, pues esto no lo había hecho nunca y mira que me apetece. La verdad que hay cosas muy guays, hay gente haciendo viajes muy curiosos.
y hay destinos que se prestan a ir a explorarlos, sí, sí. Sí, nada, me encanta. Y luego además, pues lo que habéis dicho, tiene mucho sentido, ¿no? Que el grabar podcast con otra persona que además ni siquiera está en tu mismo país, bueno, ahora parece que estáis coincidiendo, pero seguro que dentro de poco no. Y luego con un tercero que además pues también puede estar donde sea. Una locura, pero seguro que merece la pena. Y bueno, nada, pues deciros que también han hecho pues algún podcast, por ejemplo, cómo es viajar a un sitio donde está lleno de zombies, sí, porque se puede recrear todo esto. Me pareció súper divertido y la verdad es que a día de hoy que cada vez viajamos más y más y más y parece que igual pues puede perder la originalidad, pues aquí he escuchado varias formas de viajar, por lo menos muy diferentes a como yo lo he estado haciendo, me imagino que a la gran mayoría. Así que nada, os aplaudo por esta iniciativa, con ganas también de ver cómo va, cómo vais de audiencia, porque también esto es bastante nuevo, ¿no? Sí. Yo no sé. Sí, hombre, la verdad que, a ver, no va mal de audiencia, obviamente nos gustaría ir mucho mejor, pero sobre todo lo que nos está gustando mucho es que las críticas son muy buenas. Toda la gente que lo está escuchando le está gustando el contenido, bueno, es interesante y creo que también muy importante es que al final tanto Andrea como yo lo estamos disfrutando, ¿no? O sea, el preparar el propio podcast ya supone pues informarte, enterarte de cosas que no sabías, luego la compartes en el podcast y sí, la verdad que estamos muy contentos. Sí, nada, yo os animo que sigáis y os sigáis divirtiendo, porque al final creo que, Pablo, has encontrado pues una pareja genial que os lo pasáis bien, que se ve que tenéis buen rollo, bueno, igual que como con Pablo de Vique Canine, que también, bueno, es hinchante. Pues creo que es muy importante y hacer cosas que te gustan también desde aquí, invitar a todo el mundo que alguien que, oye, quiere crear un proyecto, que no se atreve con un canal de YouTube o, bueno, tiene ciertos miedos, pues que un podcast para mí es un proyecto muy bonito que simplemente te hace falta un micrófono y si tienes un compañero o compañera al otro lado, pues mejor, pero que si no también pues entrevistar a gente o hablar de las cosas que tú sepas. Así que invitar a todo el mundo. Ya tenéis aquí una opción más para generar ingresos con un podcast porque sí, se puede y hay personas en Podimo que estoy seguro de que ganan muchísimo dinero. Bueno, hay personas muy famosas, como puede estar Risto Mejide y tal. Y a mí una cosa que me encantó que hizo Podimo el año pasado, así, fue una campaña de marketing tan brutal que dije yo, guau, esto nos ayuda a todos porque hace poner los podcasts en el mapa, ¿no? Y decir, ostras, que esto está guay, que lo podéis escuchar. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por participar en este episodio. Lo que decía en el artículo que veréis en la descripción, junto al enlace a Chapka y al descuento, pues ahí dejaremos ese artículo con todo lo que hemos hablado aquí y por supuesto, como no, con el enlace al podcast de Podimo de Viajes Ni Tan Raros. ¿Queréis añadir algo, chicos? Nada, que ha sido un placer gigante y que ojalá quien nos esté escuchando se meta, lo escuche y sobre todo también se divierta. Seguro que sí. Sí, y igualmente, pues suscribo las palabras de Andrea, que ánimo y a divertirse, que es lo importante. Buenísimo, chicos. Os mando un abrazo desde Holanda. Chao. Abrazo. Gracias. Saludos desde México.